distancia hay entre la justicia y la venganza? En una ciudad como Anchorage, Alaska, donde el invierno puede sumirlo todo en una oscuridad casi perpetua, esa pregunta no es un ejercicio filosófico. Es una línea que un hombre decidió cruzar, y lo hizo con la frialdad de un cazador. Durante el verano de 2016, un fantasma se movió por los suburbios de esta ciudad aislada. No dejaba huellas de entrada forzada, no buscaba dinero de forma indiscriminada. Buscaba algo mucho más específico, una deuda de sangre, y para cobrarla usaba un martillo. Esta es la historia de cómo un niño roto por el sistema se convirtió en el terror de los monstruos que el sistema dejó en libertad. Para entender al hombre que empuñaría ese martillo, debemos sumergirnos en la herida que lo forjó. Una herida tan profunda que definiría cada uno de sus días venideros. No nació un monstruo, fue cuidadosamente construido por el silencio y el dolor en el corazón de su propio hogar. Imagina por un momento que eres un niño pequeño. Tu mundo no está lleno de juegos y risas en el parque, sino de una tensión eléctrica en el aire. El sonido de unos pasos en el pasillo no anuncia un abrazo, sino que congela la sangre en tus venas. La puerta de tu dormitorio se abre con un crujir lento, deliberado, y la silueta en el marco no es la de un protector, sino la de un depredador. El monstruo no se esconde debajo de la cama. Se sienta en el sofá, come en la misma mesa, y se llama Larry Lee Fulton. Para el pequeño Jason Vukovich y su hermano, ese nombre era sinónimo de infierno. Fulton, su padrastro, era un hombre con un pasado oscuro, un delincuente sexual, convicto que la sociedad había devuelto al mundo y que había encontrado nuevas víctimas en la intimidad de su propia casa. Durante años, el abuso fue una constante. No era solo el dolor físico, que era insoportable para un niño. Era la traición del alma, la lección más cruel de todas. Las personas que deberían amarte incondicionalmente son las que te destruyen sistemáticamente. ¿Qué queda de una infancia así? No queda inocencia. Solo queda una pregunta que arde sin respuesta. Un rencor que se convierte en la única compañía. Un niño así, y no sana. Simplemente aprende a sobrevivir. Aprende a construir muros a su alrededor. A desconectar de su propio cuerpo para no sentir el horror. Aprende a odiar. Y ese odio, alimentado por años de impotencia, se vuelve pulido y afilado por el tiempo. No es una emoción que estalla, es una que se calcifica en el corazón, convirtiéndose en un núcleo denso de pura obsesión. El sistema judicial le había fallado. Su madre, por su complicidad o su miedo, le había fallado. El mundo entero le había abandonado a su suerte. Décadas después, ese niño roto se convirtió en un hombre. Y el mundo, en un giro de una ironía cruel, le entregó el arma que necesitaba. No era un arma de fuego, sino de información. Una base de datos pública, accesible para cualquiera con una conexión a Internet. El registro de delincuentes sexuales de Alaska. De repente, los nombres, las caras, las direcciones y los crímenes de hombres como su padrastro estaban ahí, expuestos al alcance de un clic. Para la mayoría de la gente, era una herramienta de prevención, una forma de estar informados. Para Jason Vukovich, se convirtió en una lista de blancos, una lista de deudas pendientes. Ver esos nombres en una pantalla no era justicia, era una afrenta. Era el recordatorio constante y sangrante de que el sistema los había dejado libres
permitiéndoles vivir entre nosotros, quizás haciendo a otros niños lo que a él le hicieron. Ese silencio que él tanto temió de niño, ahora lo impondría él a sus monstruos. Decidió que la espera había terminado, que la justicia que nunca llegó por las vías legales la tomaría por su propia mano. La venganza dejó de ser un sueño de niño y se convirtió en un plan de adulto, armado con una libreta, donde copiaba metódicamente nombres y direcciones, y un martillo comprado en cualquier ferretería. Planeó su primer golpe. La caza estaba a punto de comenzar en las calles heladas de Anchorage. El 29 de junio de 2016, el plan se puso en marcha. Para Jason Vukovich, no era un día más. Era el primer día de la caza. El aire de esa noche en Anchorage era denso. Olía a tierra húmeda y a miedo. Aunque nadie supiera aún por qué, condujo hasta la dirección que había copiado meticulosamente en su libreta. Un complejo de apartamentos anónimo, como tantos otros en la ciudad. Su primer objetivo estaba ahí. Wesley Alasdair MacLeod, un hombre de 54 años, cuyo delito, posesión de contenido ilícito de menores, lo había colocado en la lista que Vukovich consideraba una sentencia de muerte pendiente. Imagina por un momento que eres Wesley MacLeod. Estás en la seguridad de tu hogar, quizás viendo la televisión, aislado del mundo. De repente, un golpe firme y seco en la puerta. No es el timbre, es un golpe que exige atención. Abres con precaución y te encuentras con un hombre que no te sonríe, no te pide direcciones. Sus ojos te fijan, te analizan y te despojan de cualquier defensa con una sola frase, dicha con una calma que resulta mucho más aterradora que un grito. Sé quién eres y sé lo que hiciste. En ese instante, el tiempo se detuvo para MacLeod. El pasado, ese que creía enterrado bajo capas de rutina y olvido, acababa de llamar a su puerta y venía a cobrar. Antes de que pudiera articular una mentira o una negación, Vukovich levantó su mano. En ella, el martillo brillaba bajo la luz del porche. El primer golpe no fue mortal, pero sí devastador. Un acto que rompió la armonía de ese pequeño apartamento y la vida de MacLeod. No fue un robo desesperado. Fue una ejecución de justicia privada. Vukovich no gritaba. Operaba con una eficiencia fría, casi clínica. Tomó la computadora portátil y la billetera de su víctima, no como un ladrón común, sino como un inquisidor, recogiendo pruebas de un pecado. Cuando la policía de Anchorage llegó a la escena, se encontraron con un hombre herido y traumatizado. La descripción de su atacante era precisa, pero el motivo era un enigma. Para los detectives, encajaba en el perfil de un robo que salió mal. Quizás un enemigo del pasado, una venganza personal por alguna deuda desconocida. Registraron el caso, buscaron sus mentes. Era un incidente aislado, un error en la matriz de la ciudad. No podían imaginar que no era el final de nada, sino el comienzo de una pesadilla metódica. 4 días. Pasaron solo 4 días antes de que el silencio se rompiera de nuevo. El 3 de julio, la historia se repitió, pero esta vez con una ferocidad renovada. La víctima era Andrés Andy Cirilo, de 68 años. El método era una copia casi exacta del primer asalto, la llamada inesperada, la confrontación directa sobre su condena de propasarse con un menor, la mirada sin piedad del atacante. Pero algo había cambiado en Vukovich.
La rabia, contenida en el primer asalto, ahora se desataba. Los golpes del martillo contra Andrés Cirilo fueron más brutales, más implacables. El eco de cada impacto resonaba en el pequeño apartamento como un latigazo. Esta vez, la víctima no solo quedó herida, quedó al borde de la muerte. Los detectives que llegaron a esa segunda escena sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. El modo en que operaba era idéntico, demasiado idéntico. Esto no era una coincidencia, no era un robo. Estaban frente a un patrón, un vigilante, un hombre que estaba llevando a cabo su propia campaña de terror contra una población específica, los delincuentes sexuales registrados en Anchorage. La pregunta que ahora aterrorizaba al departamento de policía ya no era quién lo hizo, sino quién será el siguiente. La casa no se había detenido, se estaba acelerando, y ellos no tenían ni idea de cómo detener a un fantasma que operaba con una lógica tan retorcida como efectiva. La presión sobre el departamento de policía de Anchorage era inmensa. Un vigilante suelto, con una misión clara y un modus operandi violento, era la pesadilla de cualquier fuerza del orden. No era un asesino en serie al uso. Sus víctimas eran seleccionadas de una lista pública, lo que significaba que cualquier hombre en ese registro era un potencial objetivo. El miedo ya no se limitaba a 3 hombres heridos. Se extendía como una mancha de aceite por toda una comunidad oculta. La policía sabía que no tenían lujo. El atacante había demostrado una disciplina y una audacia escalofriantes. ¿Y si decidiera cambiar su método? ¿Y si la próxima vez el martillo caía con más fuerza? La respuesta llegó 2 días después, el 5 de julio. Johnny Clancy, de 65 años, se convirtió en la tercera víctima. El guión era casi el mismo. La puerta, la confrontación, la revelación del pasado criminal de Clancy. Pero esta vez, algo fue diferente. Quizás fue la resistencia de Clancy. Quizás fue la creciente desesperación de Vukovich. Pero el ataque incluyó más forcejeo, más caos. Aunque el martillo seguía siendo el arma principal, también hubo puños. Fue más personal, más sucio. Un detalle pequeño, casi insignificante para un ojo no entrenado, pero que para los detectives, que ahora estaban buscando activamente a un solo sospechoso, fue la pieza que faltaba en el rompecabezas. Con 3 escenas del crimen, 3 declaraciones de víctimas traumatizadas y un perfil de atacante cada vez más definido, la investigación se aceleró. Los detectives comenzaron a cruzar datos. No solo los del registro de delincuentes sexuales, sino también los de los propios antecedentes penales. Estaban buscando a alguien con la capacidad para la violencia planificada, pero también con un motivo profundo y personal. Un hombre que, quizás, tenía sus propios demonios. La búsqueda los llevó a Jason Vukovich. Su nombre no aparecía por casualidad. La conexión se hizo a través de la meticulosidad policial, uniendo descripciones, posibles vehículos vistos en la zona, y finalmente, un análisis de quién podría tener una motivación tan específica y tan ardiente. El 6 de julio de 2016, apenas 24 horas después del último ataque, la policía fue a la dirección de Jason Vukovich. No hubo un enfrentamiento épico, ni una persecución a alta velocidad por las heladas calles de Alaska. Cuando los oficiales llegaron, Vukovich estaba allí. El hombre que había aterrorizado a sus víctimas, con una calma gélida, se rindió, sin luchar.
como si una parte de él supiera que su tiempo había terminado, que su cruzada, tan breve como violenta, había llegado a su fin. Al registrar su domicilio, los detectives encontraron las pruebas que sellarían su destino. Primero, el martillo, el instrumento de su justicia particular, todavía con las marcas de su furia. Pero fue lo que encontraron, después lo que les heló la sangre. No era un arma, pero era mucho más terrorífico. Una simple libreta de espiral. En sus páginas, una caligrafía ordenada y metódica listaba nombres. 15 nombres, 15 direcciones, 15 vidas que según el plan de Vukovich estaban marcadas para recibir una consecuencia. La libreta no era solo una prueba de su culpabilidad en los 3 asaltos. Era una confesión de una masacre planificada. Era el mapa de una guerra que él solo estaba librando. La caza había terminado, sí, pero al encontrar esa lista, la policía se dio cuenta de lo cerca que estuvieron, de que la historia fuera mucho, mucho más larga y mucho más sangrienta. Con Jason Vukovich, tras las rejas, la historia dio un giro. Ya no se trataba de una caza nocturna por las calles de Anchorage, sino de una batalla legal, bajo la luz fría y fluorescente de una sala de tribunal. El caso se convirtió en un campo de batalla, donde 2 verdades irreconciliables se enfrentaban. Por un lado, la fiscalía presentaba a un criminal peligroso, un hombre que había tomado la ley por su mano con una violencia premeditada que aterrorizó a una comunidad. Subrayaron sus antecedentes penales por robos, pintando un cuadro no de un justiciero idealista, sino de un delincuente que había encontrado una justificación retorcida para sus actos. Para ellos, el motivo era irrelevante. Los hechos eran 3 asaltos atroces y un plan para cometer muchos más. Por otro lado, la defensa desenmascaraba la herida profunda. Llamaron a testigos que hablaron del niño que fue, del infierno que vivió, a manos de Larry Lee Fulton. Presentaron informes psicológicos que describían a un hombre con un trastorno de estrés postraumático severo, una mente fracturada por un trauma que nunca fue tratado. Su argumento era poderoso y perturbador. ¿Puede un sistema judicial juzgar a un hombre que él mismo ayudó a crear? ¿Es responsable un hombre cuyas acciones nacen de un dolor tan inmenso que borra la línea entre la razón y la obsesión? La sala del tribunal se dividió. Algunos veían a un monstruo, otros a una víctima que se había vuelto violenta. Pero la verdad, más aterradora y cruda, no vino de los abogados ni de los testigos. Llegó en el momento más crucial del juicio, la declaración del acusado. Jason Vukovich se puso de pie. No había lágrimas en sus ojos, ni arrepentimiento en su voz. Había una calma tensa, la de un hombre que ha vivido con su verdad durante demasiado tiempo. Miró al juez y con palabras que resonarían mucho más allá de esas 4 paredes, dijo: «No soy un monstruo. Soy un ser humano que ha sido provocado por la falta de justicia». Añadió que sus acciones no eran ataques, sino consecuencias. Con esa frase, no estaba pidiendo perdón. Estaba emitiendo un veredicto sobre el propio sistema que lo juzgaba. Estaba diciendo que la culpa no era solo suya, sino de un mundo que permite que los monstruos como Fulton prosperen, y que luego se sorprende cuando una de sus víctimas crea sus propias garras. El juez, Michael Wolverton, tenía en sus manos no solo el futuro de un hombre, sino el mensaje que la justicia envía a todos los que se sienten tentados a empuñar un martillo. Escuchó el dolor, reconoció el trauma, pero se mantuvo firme.
en el principio fundamental de la ley. La venganza no es justicia, y la violencia privada es el camino hacia la anarquía. Con una voz que no dejaba lugar a dudas, dictó sentencia. 23 años de prisión, 23 años. El tiempo que el sistema consideró justo para el hombre que quiso impartir el suyo. La sentencia fue un cierre legal, pero no fue un cierre moral. Así termina la historia oficial de Jason Vukovich. Pero las preguntas que deja abiertas son más grandes que el propio caso. Su historia se convirtió en un espejo oscuro que nos refleja a todos. Nos obliga a mirar el abismo que separa el dolor de la violencia y lo frágil que es esa línea que todos creemos tener bien definida. En los foros de Internet y en los comentarios de las noticias, la batalla continúa. Algunos lo ven como un mártir, una víctima más de un sistema judicial que a menudo falla. Otros, como un peligroso vigilante que violentó la ley y la seguridad de todos, demostrando que una vez que cruzamos esa línea, nos convertimos en aquello que más odiamos. Su historia es la trágica crónica de un niño que nunca obtuvo la justicia que merecía, y del hombre en el que se convirtió esa ausencia. Nos recuerda que la justicia, cuando es administrada por un martillo y una rabia personal, no es justicia. Es solo un ciclo más de dolor. Y que a veces, en nuestra búsqueda desesperada por cerrar una herida, terminamos abriendo otras nuevas, dejando un rastro de consecuencias que, como los ecos de un golpe en la noche helada de Alaska, tardan mucho en desaparecer. Si te ha gustado el video, no olvides comentar, suscribirte y darle me gusta. Traemos videos nuevos todos los días.